bienvenidos a esta transmisión en vivo. Nos da mucho gusto que estés aquí y pues vamos a alabar a Dios. 1, 2, 3, 4. Decirle con alegría y con gozo. Con alegría y con gozo en mi corazón, alabaré y declararé al mundo que una vez más. Con alegría y con gozo en mi corazón, alabaré y declararé al mundo que cantar, no puedo dejar de brincar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de brincar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. Dile, aquí estoy. Aquí estoy en tu presencia, contemplando tu hermosura, Dios. Esperaré pacientemente escuchar tu dulce y tierna voz. Justo, santo, eres Rey por siempre. Salvador,
una vez más, te adoro. Te adoro porque tú eres Dios. Te adoro por tu gran amor. Te adoro a ti, mi fiel Señor Jesús. Aquí estoy. Aquí estoy en tu presencia, contemplando tu hermosura, Dios. Esperaré pacientemente escuchar tu dulce y tierna voz. Justo, santo, eres fiel por siempre. Mi Salvador, mi sanador, tú eres el Rey. Te adoro porque tú eres Dios. Te adoro por tu gran amor. Te adoro a ti, mi fiel Señor Vamos, díselo una vez más. Te adoro porque tú eres Dios. Te adoro por tu gran amor. Te adoro a ti, mi fiel Señor Jesús. Señor, mi buen pastor, tú cuidarás de mí. Vamos, hermano, decláraselo a Jesús. Mi fiel Señor, mi buen pastor, tú cuidarás de mí. Mi fiel Señor, mi buen pastor, tú cuidarás de mí. Díselo la última vez. Mi fiel Señor, mi buen pastor, tú cuidarás de mí. Te adoro porque tú eres Dios. Te adoro por tu gran amor. Te adoro a ti, mi fiel Señor Jesús. Decláralo la última vez. Te adoro porque tú eres Dios. Te adoro por tu gran amor. Te adoro a ti, mi fiel Señor Jesús. Amén. Gracias, Señor. Señor, muchas gracias porque podemos disfrutar de tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo de alabanza y de oración. Dile a nuestros corazones. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta,
brazos abiertos nos recibe hoy. Dile Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Señor, gracias por tus brazos abiertos, Jesús. Gracias, Señor, porque en ti siempre podemos encontrar aceptación, Jesús. Bendecimos tu nombre en esta mañana, Padre. Amén. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestra transmisión de la iglesia Gracia Sin Fin. Nos da un gusto enorme poder entrar hasta tu hogar el día de hoy y compartir una palabra de ánimo, de esperanza, una palabra que nos enfoque en Cristo Jesús, quien es nuestra solución en todo sentido. Así que hoy te quiero invitar a que abras tu corazón y dejes que el Espíritu Santo te hable, que el Espíritu Santo te ilumine el entendimiento. Ese es el deseo de Dios, que hoy recibas revelación de su gracia, que hoy el Espíritu Santo traiga revelación de su palabra, y para ello te quiero invitar a que oremos juntos. Desde ahí, desde tu lugar, ora conmigo, por favor, diciendo: Padre, gracias porque el día de hoy es tu voluntad que conozca más de tus planes y propósitos para mi vida. Es tu voluntad que el día de hoy Jesús sea revelado ante mi vida, ante mis ojos, que hoy pueda comprender más de tu palabra. Y hoy abrazo, Señor, hoy abrazo la identidad que tengo en ti, en Cristo Jesús. Gracias porque soy justo de Dios en Cristo Jesús, y todas las promesas que tú me has legado a través del sacrificio de Cristo en la cruz son mías, son de mi familia, y hoy quiero gozarme en aprender más de tu palabra, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues es una semana más después de todo este tiempo que hemos vivido como humanidad. Creo que estamos aprendiendo muchas cosas, sobre todo nuestra fe se está fortaleciendo, y hoy también quiero dar gracias a Dios por su fidelidad. Creo que Dios ha sido bueno en proveernos, Dios ha sido bueno en suplir a toda necesidad, y quiero animarte a que pongas tu confianza, pongas tu descanso en Él, porque Él es un fiel proveedor para sus hijos. También vamos a hacer una oración por la economía de todas las personas. Si tú te estás conectando el día de hoy por primera vez, vamos a orar juntos creyendo que Dios tiene el sustento, la provisión para cada momento. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4:19 que Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que oremos, y también vamos a orar si hay alguna necesidad de salud en tu casa, en tu familia.
Vamos a orar también. Padre, gracias porque tú eres nuestro proveedor y el día de hoy estamos agradecidos porque nada nos ha hecho falta. Tú sabes cómo suplir cada necesidad puntualmente, Señor, y como dice tu palabra en Efesios 3:20, lo sabes hacer de una manera mucho más grande, mucho más de lo que pensamos o esperamos. Gracias, Dios, porque así eres tú como Padre Celestial nuestro. También oramos si hay alguien enfermo, que en este momento te manifiestes en sanidad, Señor. Si hay alguien que ha estado padeciendo una situación de salud, una situación física de agotamiento, dice la palabra de Dios que quien espera en Él y confía en Él recibirá nuevas fuerzas como las águilas. Así que recibe la sanidad por la fe en Cristo Jesús. Gracias, Padre Celestial, porque siempre nos escuchas. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues hoy estamos iniciando una nueva serie. Tuvimos una serie muy interesante en días pasados. Estuvimos aprendiendo acerca de cómo deshacernos de esa condenación que nos roba tanto como personas y todo a través de comprender la obra que Cristo hizo desde antes de la fundación del mundo hasta la cruz y cómo hoy en día podemos beneficiarnos de esa obra redentora. Pero hoy vamos a iniciar una nueva serie y el nombre de la serie es Ya Ponte en Paz. ¿Cómo ven? Ya Ponte en Paz. Creo que hasta es una frase que utilizamos mucho, ¿verdad? Los hispanos, los especialmente sinaloenses, decimos muy seguido, ya ponte en paz, niño, o ya ponte en paz, mujer. No sé, es una frase que utilizamos seguido para hacer que las cosas se pausen o se detengan o evitar exasperarnos, pero no lo decimos en ese sentido. El nombre de esta serie se debe a que tenemos promesas derivadas de la cruz del Calvario y razones suficientes para sentarnos en paz, para recibir la paz del cielo, para vivir reinando en la paz de Dios. Y no estoy hablando de ver que las circunstancias desaparezcan, pero sobre las circunstancias podemos reinar con la paz de Cristo. Dice la palabra de Dios en Romanos 5:1, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Amén. Es bien claro lo que dice aquí Romanos 5:1. Por el hecho de que fuimos justificados, ya tenemos paz. No está hablando de una promesa de que algún día recibiremos paz, pero por lo que Jesucristo ya hizo por nosotros, tenemos paz garantizada en Él. Y habla de una posición, habla de la posición de justos. Por posición, tú y yo podemos apropiarnos de esa paz que viene del cielo, pese a las circunstancias. Amén. Y bueno, este no es el nombre de la predicación del día de hoy. Este es solamente el nombre de la serie. A la predicación le he titulado ¿De quién estás huyendo? ¿De quién estás huyendo? ¿Te ha pasado últimamente o te ha pasado en algún momento dado que sientes a lo mejor desesperación de que las cosas sucedan o repentinamente sientes que los problemas te están correteando, te están persiguiendo y no hayas soluciones o no tienes idea de cómo vas a resolver el futuro y esto te comienza a mermar tu paz o quitar tu seguridad? Creo que esta situación es bien humana y sin dejar de tomar en cuenta que somos seres espirituales, pero también somos seres anímicos y estamos dentro de un cuerpo. Cuando estamos tan enfocados en nuestras emociones y en las circunstancias, es fácil perder el enfoque y olvidar nuestra posición, la cual mencionaba hace un momento, nuestra posición de justos. Y bueno, creo que la mayoría de nuestros problemas son imaginarios. Se oye muy grosero de mi parte decir esto porque pareciera que estoy indicando que estamos un poco locos, pero no se trata de eso. Simplemente que no nos damos cuenta en qué momento los problemas simplemente se están desenvolviendo en nuestra mente y como no platicamos, no compartimos nuestra necesidad, no exteriorizamos lo que estamos viviendo por dentro, simplemente dejamos que los pensamientos comiencen a dominar. Por lo tanto, son problemas imaginarios. He platicado con muchas personas últimamente, amigos, hermanos de la iglesia, familiares,
y ha sido como un común denominador decir, no tengo paz, me siento agobiado, siento que ya los problemas me alcanzaron, siento que ya no tengo a dónde ir, ya no sé qué hacer. Y curiosamente le compartía a algunas personas el mismo ejemplo. Les decía, y voy a tomar aquí pues un vaso, no es un vaso, pero supongamos que es un vaso. Les decía a estas personas, imagina que tomas este vaso en la mano y este vaso está vacío, no tiene ningún contenido, no tiene leche, no tiene agua, no tiene nada. Pero desde que te despiertas en la mañana hasta que te vas a dormir por la noche a tu cama, este vaso lo tienes siempre en la mano a la altura de tu cara, así, todo el día. Es interesante que te vas a cansar, y no por el contenido del vaso, porque el vaso está vacío. Ahora imagínense que es un vaso de plástico muy muy ligero. Aún siendo muy ligero te vas a cansar, aunque esté vacío. Y esto les decía a estas personas es por la posición que pones el vaso, la posición en la que colocas el vaso frente a tu cara. Así que no nada más te vas a cansar el brazo, sino que además te vas a lastimar el brazo y puede que el dolor dure semanas o dure mucho tiempo. Y este es un pequeño ejemplo de cómo muchas veces llevamos cargas imaginarias, llevamos problemas que simplemente están en nuestra mente y aunque son como un vaso vacío, realmente no hay contenido o no ha sucedido algo realmente, estamos cargando con ello. Y la posición que comenzamos a tomar es una posición de esclavitud. Comenzamos a rendirnos ante un problema que nada más está en nuestras mentes y nos agobiamos, hasta nos enfermamos, somatizamos esas emociones y llega un punto en el que hasta nuestra identidad se ve amenazada y se nos olvida lo que leíamos en Romanos 5:1, que hemos sido hechos justos ante los ojos de Dios. Y el significado de ser justos no es otra cosa que hemos sido absueltos de toda carga, hemos sido absueltos de todo juicio y de toda condenación. Así que si te estás agobiando y cansando, pregúntate lo siguiente: ¿hay muchas personas que aprecio de mi familia en el hospital en este momento? Puede que haya una persona, puede que haya dos enfermos, pero está toda tu familia enferma, padeciendo, no hay nada para que comas en el refrigerador de tu casa. Te acaban de, no sé, incendiar tu casa. Y si tu respuesta a estas preguntas, que sí son problemas y sí pueden pasar y sí han acontecido estas situaciones tan terribles, pero si no es este tu caso y has contestado no estoy pasando por esos problemas, entonces estás cargando con un vaso vacío. Y ese sentir, ese pesar que estás experimentando no significa que estés llevando cargas reales, son cargas imaginarias, son afanes. Los afanes se caracterizan por situaciones que aún no han sucedido, pero te las imaginas esas situaciones en el futuro. Así que el día de hoy quiero invitarte a que te pongas en paz. Ponte en paz. Y no es un regaño el decir ponte en paz, pero es un recordatorio de que tienes el poder, tienes la posición delante de Dios para sentarte en la paz de Cristo. Y la pregunta que alude al título de esta enseñanza, ¿de qué estás huyendo? ¿O de quién estás huyendo? Creo que es una pregunta que trae a mi mente la historia de una mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio. Y esta historia la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Voy a leer rápidamente. Dice, y Jesús se fue al monte de los olivos por la mañana y volvió al templo y todo el pueblo se le acercó. Tomen nota, estaban en el templo. Él se sentó y les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio. Le pusieron en medio y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley de Moisés nos ordenó apedrear a mujeres como esta. ¿Y tú qué dices? Ellos decían esto para ponerle una trampa y así poder acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en el suelo. Tomen nota, estaban en el templo y Jesús se inclinó y comenzó a escribir con el dedo. Más adelante dice, escribía en el suelo y como ellos insistían en sus preguntas, él se enderezó y les dijo, aquel de ustedes que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Jesús volvió a inclinarse y siguió escribiendo, ¿dónde? En el suelo. ¿Con qué?
con el dedo. No estaba escribiendo con un plumón, un marcador permanente, él estaba usando su dedo. Y todos estos detalles en la Biblia es bien importante que les pongamos atención, porque algo Dios nos quiere decir mucho más profundo. Entonces dice que Jesús volvió a inclinarse, siguió escribiendo en el suelo, y ellos al oír esto se fueron retirando uno a uno, comenzando por los más viejos y siguiendo por los más jóvenes. Solo se quedó Jesús y la mujer permanecía en medio. Entonces Jesús se enderezó y le dijo: mujer, ¿dónde están todos los que te acusaban? Ya nadie te condena. Y ella dijo: nadie, Señor. Entonces Jesús le dijo: tampoco yo te condeno, vete y no peques más. Amén. ¿Qué pasó en esa historia? Son de esas historias que cuando yo vaya al cielo, a lo mejor voy a preguntar: Jesús, ¿qué escribiste en el suelo? ¿Qué habrás escrito en el suelo que esos acusadores que querían cumplir la ley al pie de la letra, pero no en sus vidas, sino acusando a su prójimo? ¿Qué fue lo que ellos vieron que escribiste, que salieron corriendo y dejaron sus piedras? Pero definitivamente estoy convencido que no es tanto el mensaje que Jesús escribió en el cielo lo relevante, porque si hubiera sido muy relevante, estuviera escrito aquí en el Evangelio. Pero creo que esos hombres tenían bien clara la ley de Moisés, sabían cómo esa ley se escribió, y ellos sabían que originalmente esa ley que trataban de imponerle a esta mujer para imputarle pecado, para juzgarla de su pecado y así poder apedrearla, ellos saben que esa ley fue escrita originalmente en piedra. Ahora, déjame decirte que el piso del templo no era de tierra. Sería algo inmundo que el piso del templo fuera de tierra. ¿Saben de qué era el piso del templo? De piedra. ¿Y saben qué hizo Jesús al inclinarse? Escribir. ¿Escribir con qué? Con el dedo. Creo que esos hombres que conocían la ley se aterrorizaron cuando vieron que el dedo de Jesús estaba escribiendo en la piedra. Tuvieron ese déjà vu, yo creo, esa regresión o ese flashback de decir: el único dedo que ha escrito en piedra en el pasado es el dedo del Creador, de Jehová, de Dios. Y ahora está este hombre escribiendo con el dedo en piedra. Y dejaron las piedras y se fueron, porque el autor de la ley estaba ahí, y es Jesús. Pero no nada más fue el autor de la ley, sino también el cumplimiento de la ley. Jesús vivió 18 años de su vida, de los 12 años a los 30 años, cumpliendo perfectamente la ley. Hasta que Él fue a la cruz y dijo: consumado es. Él terminó de cumplir todos y cada uno de esos estatutos de la ley, que no nada más eran 10 mandamientos, recordemos que eran más de 630 cláusulas. Así que, qué increíble que Jesús liberó a esta mujer, y las palabras más impactantes son las que les dice a ella al final. Les dice: ¿dónde están todos los que te acusan? Y el día de hoy Dios te pregunta lo mismo. ¿Qué es lo que te acusa? ¿Qué es lo que te persigue? ¿De qué estás huyendo? Y Jesús te dice: ni yo mismo te condeno, ni yo mismo te persigo para cobrarte o ajustarte cuentas. Yo te libero, te doy el don de la no condenación, te doy un regalo que te libera y se llama justificación. Esa mujer recibió la justificación de Cristo Jesús. Increíble, porque todavía Jesús no iba a la cruz, pero Jesús ahí le estaba dando a ella el poder para no pecar, diciéndole: yo tampoco te condeno. Cuando entiendes que Dios no te está buscando para condenarte, cuando entiendes que Dios no está enojado contigo y que ya no hay más castigo para ti, entonces ¿de qué huyes? Si estás bien con Dios, estás a cuentas con Dios. Y cuando digo estar bien con Dios, de ninguna forma estoy apuntando a tu esfuerzo para estar bien con Dios, porque a la primera que intentas estar bien con Dios en tus fuerzas, ya estás fallando. No puedes confiar en tu esfuerzo. Eso hicieron los hombres y las mujeres que vivieron en la dispensación de la ley. Pero hoy estamos en una nueva dispensación con mejores promesas, en un nuevo pacto, el pacto de la gracia. Y bajo este nuevo pacto, tú y yo somos reclamados por Dios y somos presentados justos delante de Dios por medio de la obra perfecta de la cruz. Cristo Jesús ha hecho posible de que tú y yo hoy seamos declarados justos y no pecadores. Hoy somos declarados inocentes y no culpables. Y piensa esto: ante un tribunal terrenal, ante un juez
terrenal, una persona no puede ser declarada al mismo tiempo como culpable y como inocente. Cuando el caso está cerrado, o la persona terminó siendo culpable o la persona terminó siendo inocente, pero ninguna persona después de ser procesada puede estar en las dos posiciones, es o una u otra. Y lo mismo sucede después de la cruz. Tú no puedes vivir pensando que eres pecador por el resto de tu vida y al mismo tiempo a veces creer que Dios te ha perdonado y te ha limpiado. O estás perdonado o no lo estás. O eres libre o eres esclavo. O le crees a Dios por su justicia o sigues pagando en tus propias fuerzas el tratar de estar bien con Dios. ¿Sabes cómo se le llama a tratar de estar bien con Dios en tus fuerzas? Se le llama religión. Y la religión es una carga vacía que te cansa y que distorsiona tu posición delante de Dios. Pero tú y yo hemos sido posicionados por Cristo Jesús ante el trono de la gracia del Padre y hoy podemos recibir la oportuna ayuda de lo alto. Amén. Romanos 5:8 dice que Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Amén. No éramos perfectos, todavía éramos pecadores, pero me impacta cómo Romanos 5:8 lo dice claramente, éramos pecadores, pero ya no lo somos. Oye, Alonso, pero a veces yo sí me equivoco, a veces yo sí he pecado, pero tus acciones ya no definen tu identidad delante de Dios. Simplemente la fe en Cristo Jesús te ha dado una nueva identidad y necesitas creerlo por la fe, apropiarte de tu nueva identidad en Cristo Jesús. Justo de Dios en Cristo Jesús. Y hoy quiero compartirte 3 razones por las cuales puedes tener paz. 3 razones para que te pongas en paz. Y estas 3 razones son suficientes. Estas 3 razones son eternas, no cambian, son inmutables. Estas 3 razones son para abrazarlas por la fe el día de hoy. Amén. ¿Tú estás listo para tomar nota de estas 3 razones? Créeme que vale la pena establecerlas en tu corazón y en tu vida diaria. Y la primera razón es: Dios no está enojado contigo. Y te invito a que personalices esta primera razón, la hagas o la digas en primera persona, lo digas en voz alta, dilo: Dios no está enojado conmigo. Amén. ¿Por qué es importante entender que Dios no está enojado con nosotros? Dice la palabra de Dios en Lucas 2:14. Este fue el mensaje con el cual se introdujo a Jesús a la tierra como Salvador, así que es muy importante que lo recuerdes. Dice así: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Este es el corazón de Dios al traer a su Hijo Jesucristo a la tierra. Gloria a Dios en las alturas. Que Jesucristo haya venido a la tierra a pagar un precio, glorificó a Dios en las alturas. Y esto trajo paz. No se refiere a paz entre los hombres, porque esa paz no la hemos visto hasta nuestros días. Desde que esto fue anunciado hasta nuestro tiempo, no hemos visto esa paz entre los hombres. Pero Dios no estaba hablando de paz entre los hombres, sino paz de Dios hacia los hombres. O sea, el día que Jesús nació en la tierra, las condiciones para que la paz del cielo descendiera a la tierra, a la vida de todo aquel que cree, las condiciones estaban siendo puestas. Y el día que Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario, esas condiciones fueron selladas, pactadas para que nada ni nadie pueda robártelas. Así que tú estás en paz con Dios, estás en paz con el cielo, estás en paz con el reino celestial. Dios no te está imputando tus pecados. ¿Qué quiere decir esto? Dios no está llevando cuenta de tus fallas y errores, porque estás viviendo bajo una nueva dispensación. Y en esta nueva dispensación tenemos Salvador, tenemos abogado. Amén. No estoy diciendo que entonces no importa si pecamos. Creo que pecar, está claro que la paga del pecado es muerte. Está claro que el pecado tiene consecuencias. Está claro que vivimos en un mundo de causas y efectos. Tú robas algo de una tienda, la ley terrenal te va a perseguir y vas a tener que pagar la consecuencia. Tú le fallas a tu esposa y le eres infiel, bueno, pues vas a tener consecuencias. Tú te alcoholizas tanto que estás destruyendo tus órganos, pues esa es la consecuencia directa de no apreciar el cuerpo que Dios te ha dado y pecar contra ti. Pero ¿sabes a qué se refiere la palabra de Dios?
que con respecto a Dios ya no hay cuentas pendientes. El pecado que Dios perseguía en la humanidad, el pecado que la ley persiguió en el hombre, cómo es que la ley hizo al hombre consciente del pecado y cómo debía pagarse eso. Ese pecado ya fue pagado en la cruz del Calvario. Piensa en la cruz, vertical y horizontal. Tu relación con Dios se representa por el madero vertical. Esa relación con Dios está limpia. Te puedes acercar confiadamente al trono de la gracia porque Dios ya no está imputando pecado en tu vida. No está llevando un control o un registro porque has sido absuelto, has sido justificado, has sido declarado inocente por medio del sacrificio de Jesús. Ten paz con Dios. Pero la cruz tiene un eje horizontal y esto habla de nuestras relaciones con las demás personas, incluso la relación con nosotros mismos. Quiere decir que el pecado delante de Dios ha sido completamente perdonado, pero si tú insistes en volver a una vida cuyo estilo es un estilo de vida pecaminoso, de excesos, de estar siempre detrás del pecado, dejarte seducir y estás bien consciente del pecado, pues obviamente el pecado te va a destruir. ¿Quiere decir que Dios te deja de amar? Jamás. ¿Quiere decir que Dios te deja de llamar hijo? Jamás. Esta relación está intacta y está perfecta porque Cristo pagó con su propia vida para mantenerte justo delante de Dios por el resto de tu existencia en la tierra. Pero esta relación horizontal sí se ve afectada y sí hay consecuencias. No es la ira ni el juicio de Dios lo que hace que pagues consecuencias. Es simplemente consecuencia. Y yo quiero decirte algo con todo respeto. Apenas una persona tonta, apenas una persona que está completamente ajena a sus facultades, decide vivir en un estilo de vida que le destruye. Apenas una persona que no valora, apenas una persona que no entiende que lo que recibió de Jesús fue un gran regalo, pues regresa al lodo. O sea, es tonto hacer eso. Sin embargo, Dios ama a los tontos. Si yo decidiera vivir así en el lodo, regresando insistente y tercamente en lo que sé que me hace daño, haciéndome tonto, porque yo sé que no está bien, aún así Dios seguiría amándome. Pero mi calidad de vida en la tierra sería fatal, como consecuencia de que estoy haciendo algo tonto, algo absurdo. Pero algo que Jesús hace en tu vida el día que entiendes la salvación y la redención es comenzar una renovación total de tu mente. Él ya te ve perfecto. Ella te ve limpio, justo, perfecto, pero tú sabes que en tu mente a veces vienen esos pensamientos. El consejo es que siempre regreses a tu posición original como justo y recuerdes que eres justo de Dios y que has sido perdonado de todo pecado y que no tienes que pisar el sacrificio que Jesús hizo por ti al insistir en volver al pecado. Fíjate lo que dice Hebreos 10:27, es duro pero es la verdad y la verdad te hace libre. Dice Hebreos 10:27, queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. ¿Qué está diciendo? ¿Que no fue efectiva la obra de la cruz? No, al contrario, está diciendo que la obra de la cruz es lo máximo que Dios hizo por la humanidad y no hará otra cosa superior a que su Hijo se entregó en sacrificio por nosotros. Es la obra más perfecta que existe para justificarte. Y claramente dice aquí Pablo en Hebreos 10:27 que si alguien sigue pecando a propósito, después de entender la verdad, ya no va a quedar ningún sacrificio que cubra esos pecados. No está invalidando la obra de la cruz. Está diciendo que ya no hay más que hacer por ti si así decides vivir, porque es tu decisión, la perdición. Y dice en el versículo 27, a esas personas, así dice, solo les queda la terrible expectativa del juicio de Dios. Paréntesis, no está hablando que Dios va a enviar juicio sobre ellos, sino es una terrible expectativa. O sea, personalmente estará pensando todo el tiempo que Dios le persigue para juzgarle. Siempre va a estar incómodo, porque ya conociste la verdad. Ya conociste a la obra redentora de Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué insistir de volver a la basura? Si sabes que en Cristo Jesús has sido justificado por medio de su preciosa sangre, entonces no queda otra cosa que una terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consume a sus enemigos. Es increíble.
Y dice, pues todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. En los tiempos de la dispensación de la ley, al primer pecado, ante 3 testigos, para cumplir la ley, esa persona era apedreada o era ejecutada. Y claramente está diciendo la palabra de Dios que en este nuevo pacto somos libres. En este nuevo pacto somos redimidos. Pero quien insiste en vivir en una vida así, pues ya no hay más para él, porque lo máximo es esto. No esperar otra cosa que Dios haga al respecto, porque ahí está la solución, en la cruz del Calvario. Y dice, pues piensen cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos. Ojo, el verbo habla en pasado, nos hizo santos. Han considerado la sangre del pacto como si fuera algo vulgar e inmundo y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la gracia de Dios. ¡Wow! O sea, eso habla de pisar, pisotear, despreciar la obra de Cristo. Eso sí tiene graves consecuencias. Entonces Dios no está enojado contigo. Es solo que te pide que abraces tu identidad en Cristo por la fe. Y sabes, hoy en día, si comprendes esta verdad de que Dios no está enojado contigo, esto va a traer cosas buenas a tu relación con Él. ¿Por qué? Porque te vas a acercar confiadamente al trono de su gracia de Dios. Pero pensar lo opuesto, pensar que Dios te está persiguiendo para castigarte, pensar que Dios te está persiguiendo para ajustarte cuentas y tú estás huyendo por eso, pues simplemente va a afectar también tu relación con Dios de una manera negativa. Porque ¿quién se va a acercar a un Dios de quien crees Él está afligiendo con enfermedades y dolencias a la humanidad? ¿O que crees que Él se aleja de las personas cuando ellas pecan? ¿O un Dios que piensas que está mandando al ángel de la muerte para matar a las personas? Quiero decirte que el Dios que hoy conocemos, ese Dios de gracia, manifestando un corazón paternal en esta dispensación en la que vivimos, la dispensación de un nuevo pacto de la gracia, ese Dios no te busca para juzgarte ni para destruirte. Él te busca para redimirte, para transformarte. Él quiere una relación contigo y Él quiere que recuerdes quién eres en Cristo Jesús. Hoy tenemos un pacto que es mejor al pacto de la ley y está basado en mejores promesas. Lo dice Pablo en Hebreos 8:6. Dice, pero nuestro sumo sacerdote ha recibido un ministerio mucho mejor, pues es mediador de un pacto mejor, establecido sobre mejores promesas. Amén. La guerra ha terminado, amados hermanos. La batalla ha sido terminada. Dios puso el castigo que nos merecíamos sobre su Hijo Jesucristo. Él llevó nuestras cargas. El profeta Isaías lo anunció muchos siglos antes. Y todo esto se cumplió en la cruz, en un mismo día. Isaías 53:4 anunciaba que estas cosas iban a pasar. Dice así, sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados, pero Él, habla de Jesús, fue traspasado por nuestras rebeliones. O sea, Él fue perforado por tu rebelión y mi rebelión. Y fue aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él, sobre Jesús, los pecados de todos nosotros. ¿Dónde están tus pecados delante de Dios? Fueron puestos sobre Jesús. ¿Y dónde quedaron después? Fueron consumados, fueron destruidos en el cuerpo de Cristo Jesús en el momento que Él recibe la ira de Dios contra el pecado y Él mismo siente que fue abandonado por el Padre, porque lo fue. Pero todo este abandono no fue en vano. Este abandono fue para que el día de hoy tú no seas abandonado por Dios. Este abandono fue para que hoy tengas una esperanza viva de que Él nunca te va a dejar, Él nunca te va a abandonar, de acuerdo a Hebreos 13:5. Amén. Número 2, segunda razón para estar en paz, para que te pongas en paz, para que nos pongamos en paz. Número 2, nuestra deuda por el pecado quedó 100% saldada en la cruz del Calvario. Como decía, Cristo ya sufrió y pagó el precio total por nuestros pecados. Dios está satisfecho.
Dios no es como esos dioses polinesios que nos pintan en las películas, que las personas isleñas tienen que traer ante esos dioses hambrientos de sacrificios, tienen que traer víctimas para sacrificarlas ante esos dioses y apaciguar su ira. Dios no es esa clase de dioses, de hecho, esas son mitologías. Dios está satisfecho. Dios no es un Dios que está sediento de sacrificios para apaciguar su ira. El único sacrificio que terminó con la ira de Dios contra el pecado fue Cristo Jesús mismo, su propio Hijo. Así que el alma de Jesús fue afligida para que hoy tú tengas paz. El cuerpo de Jesús fue golpeado, fue lastimado. El castigo de nuestra paz fue sobre su cuerpo y el castigo para que nuestras enfermedades sean sanadas fue sobre su cuerpo también. La pobreza a la que se sometió tuvo un propósito, que hoy tú seas provisto de todo lo necesario y en abundancia. Amén. Así que la obra de Cristo está completa. Dilo conmigo en voz alta. La obra de Jesucristo está completa en mi vida. Ahora dilo, no le falta nada. Amén. Así que Dios, ¿cómo te mira hoy a ti? Dios te mira perfecto. Es más, Dios te ve como ve a su Hijo Jesucristo, porque hoy tú estás en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, esta palabrita pequeña en indica dentro de. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Esta es una promesa real. Vívela, créela. Ya no sigas huyendo de algo que Dios no está haciendo. Dios no te está persiguiendo. Ese vaso vacío, ponlo en la mesa. En esa mesa llamada gracia de Dios. Deja de cargar con problemas imaginarios y descansa, ponte en paz. Descansa en Cristo Jesús. Amén. Y dice precisamente, 1 de Juan 4:17, que Dios te ve como su Hijo, como ve a Jesucristo. Dice así: en esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Para qué sirve ese amor perfeccionándose en nosotros? Para que tengamos confianza, o sea, tengamos fe en el día del juicio. Dice, pues como Él es, habla de Jesús, como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Amén. ¿Está Cristo derrotado en este momento? No. Él está sentado glorioso a la diestra del Padre. Así que así como Él está, así estás tú también, sentado a la diestra del Padre, reinando en Cristo Jesús. Efesios 1:6, Efesios 1:3, y Efesios 2:6. Claramente nos dice la palabra de Dios que ya estamos posicionados junto a Jesús como coherederos. Dios nos ama igual que al Hijo. Dios te ama igual que a su Hijo Jesucristo. De tal modo que cuando Dios te ve a ti, siente el mismo afecto que siente por Jesús su Hijo, y siente ese mismo agrado de la obediencia que su Hijo llevó a cabo. Por la obediencia a Cristo, por la obediencia de Cristo, tú y yo estamos incluidos en la familia de Dios y tenemos una posición eterna. Amén. Dios no está viendo tus acciones, ni pecados, ni fracasos. Es más, Dios no está enojado contigo como quizás tú estés enojado contigo en este momento. Ni Dios está desilusionado contigo como quizás a veces te desilusionas de ti mismo. Dios es a prueba de esas cosas porque Dios te ve en espíritu. Y en espíritu eres una creación completamente nueva. Y si no lo crees, lee 2 Corintios 5:17. Toma nota y lee y profundiza en 2 Corintios 5:17. Él quiere actuar en tu vida, pero necesita tu cooperación. ¿Sabes cuál es tu cooperación? Fe. Creerle a Dios. Esa es toda tu cooperación. ¡Ay, qué fácil, Alonso! Entonces nada más es creer y ya. Pues al que cree, todo le es posible. Todo comienza por creer. Cuando tú confías en Dios, al final te vas a encontrar haciendo obras tan extraordinarias que tú no creaste ni ideaste, porque son obras preparadas por Dios, y estas son consecuentes a que has decidido creerle a Dios, o sea, cooperar con la obra de Dios. Dios no te pide que hagas sacrificios. Es una ofensa que tú quieras pagarle a Dios con tus sacrificios, porque el sacrificio de Cristo es suficiente. Amén. Tu única cooperación es creerle a Dios. Y sabes, Él quiere actuar en tu vida y lo está haciendo por medio de la fe. Y no tienes que vivir una vida perfecta para ganarlo.
ni intentar ser santo por tus acciones. Tú no tienes que buscar santificarte a ti mismo, porque se convierten en obras humanas finalmente e inmundas, por cierto. Pero si crees en Dios, si confías por medio de la fe en la obra de Jesús, automáticamente eres santo. No eres santo por tus acciones, eres santo por tu posición de justo. Y porque eres santo, llevas a cabo acciones santas. No porque haces acciones piadosas, un día serás santo, como quizás lo indican algunas religiones. De que la persona se perfeccionó con sus acciones y ahora es santa. No, esto es antibíblico. ¿Sabes qué? Es por medio de la fe en Cristo Jesús que Dios te ve santo. Es por posición, no por tu accionar humano, pero es por tu posición, por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén. Así que evita mensajes o predicaciones que lo único que hacen es recordarte una conciencia de pecado. Si escuchas a alguien predicar de que tú sigues siendo pecador, que Dios está enojado contigo, que Dios te está persiguiendo por tus pecados, simplemente vas a ir cayendo de condenación en condenación hasta que renuncies completamente. Pero cuando entiendes que es más fuerte el sacrificio de la cruz, cuando entiendes que la obra de Cristo es tan perfecta, cuando entiendes que es más poderosa que la suma de todos tus pecados y deficiencias, entonces puedes tener paz, puedes ponerte en paz y dejas ya de vivir huyendo como esa mujer que de un momento a otro creía que iba a ser asesinada por esos acusadores. Pero Jesús vino a resolver ese asunto con ella y también vino a resolver ese asunto contigo. Eres justo por medio de la obra de Cristo. Quizás escuches enseñanzas alguna vez que apuntan a que vivas consciente de tu condición. Pues eso está mal. Quizás escuches mensajes que digan, es que si tienes pecado en tu vida, Dios no va a contestar tus oraciones. Si tú crees esto, obviamente no vas a tener nada de confianza en un Dios bueno. Vas a sentir que ese Dios bueno está en tu contra y te está dando la espalda. Pero ¿sabes por qué Dios no te puede dar la espalda cuando estás en Cristo? Porque ya le dio la espalda a su Hijo Jesucristo. Si te da la espalda a ti, Dios tendría que pedirle perdón a su Hijo Jesucristo por haber muerto en vano. Por eso Dios nunca te va a dar la espalda. O personas que te digan, tienes que hacer esto o tienes que hacer aquello y todas estas cosas para agradar a Dios. Tú no agradas a Dios por lo que haces, esa es una mentira. Tú agradas a Dios porque Jesús agrada a Dios y estás en Jesús. Entonces por eso haces obras agradables, pero no es porque tu confianza está en esas obras, sino que esas obras son consecuencia natural de que has creído en la obra perfecta de Cristo Jesús. Quien vive por la ley, y es triste que haya cristianos hoy en día, en este tiempo, de la dispensación de un nuevo pacto, intentando vivir como judíos, bajo la ley mosaica. Es increíble, es incongruente. La guerra ya terminó. Dios no está imputando tus pecados en este nuevo pacto. En esta dispensación no existe eso. Tu pecado delante de Dios ya fue tratado por Dios a través de la obra redentora de su Hijo Jesucristo. Él no puede estar enojado contigo jamás, nunca. Dios es a prueba de enojos hacia sus hijos, a quienes ya declaró justos. Dios ya te declaró justo. Así que despídete de frases huecas, despídete de frases victimizantes donde quieres que Dios te escuche por tu sufrimiento, mírame aquí. No, sé digno porque Él es digno y porque Él te ha hecho digno en Cristo Jesús. Preséntate ante Dios bajo la justicia que Cristo pagó por ti en la cruz del Calvario. Si simplemente pudiéramos recibir esta buena nueva en nuestro corazón, nuestra fe se dispararía hasta las nubes. Si simplemente el día de hoy abrazas este mensaje de creer que ahora estás en paz con Dios, tu fe se va a disparar el día de hoy. ¿Sabes por qué? Porque la fe está basada en comprender y en abrazar el amor de Dios, ser perfeccionado en su amor. Amén. Creer que Dios te ve como a su hijo. Empezarías a recibir de Dios diferente, ¿sabes? No porque Él cambie su forma de proveerte o su forma de bendecirte, es la misma forma, solo que ahora te estás posicionando de manera correcta. La fe, no tu confianza en ti mismo. Su poder sobrenatural quiere operar en tu vida de una gran manera, pero es necesario que remuevas de tu vida toda enseñanza, toda doctrina falsa, toda doctrina basada en el esfuerzo humano. Descansa ya, ponte en paz.
Romanos 5:8 dice así: pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, ¿oíste? ¿Has sido hecho justo ante los ojos de Dios por la sangre de Cristo, no por tus obras? Con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Así que tú y yo, como justos, somos salvos de toda condenación. Y esto, escucha bien, esto son buenas nuevas. Es el evangelio de Cristo. No hay otro evangelio. Tú puedes buscar en la Biblia y darte cuenta que si no divides bien, vas a estar viviendo una confusión y una mezcolanza de pactos. No mezcles más los pactos. Establécete en el pacto actual, el pacto que no tiene fin, el pacto de la gracia, el nuevo pacto, que el único pacto de 7 que Dios pactó con su Hijo Jesucristo. Los demás fueron con hombres. Este pacto es perfecto, es eterno. Amén. Te invito a que ores en este momento. Si esta es la primera vez que te conectas y sientes en tu corazón el deseo de invitar a Dios a tu vida, incluirlo en tu diario vivir, esta es la oportunidad. Simplemente haz esta oración conmigo, repite estas palabras: Señor Jesucristo, hoy te invito a mi corazón, porque reconozco que lo que hiciste en la cruz, lo hiciste a mi favor. Hoy recibo el perdón de mis pecados y hoy recibo la vida eterna, la cual pagaste con tu propia vida. Gracias, Dios, porque en Jesús soy unido al cuerpo, soy unido a la familia, soy recibido como un hijo. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Amados hermanos, gracias por conectarse el día de hoy. Deseamos de todo corazón que esta enseñanza haga una diferencia en tu vida. Compártela, comparte las buenas nuevas de salvación. Hoy más que nunca, este mundo necesitado, urgentemente necesitamos llevarle esta palabra a este mundo que está desesperado. El mensaje del amor perfecto de Dios a sus vidas. Dios te bendiga. Te enviamos un fuerte abrazo de parte de la Iglesia Gracia Sin Fin y pues seguimos conectados. Bendiciones. Hasta pronto.